Crear un archivo worklist al mover un paciente a un consultorio en Ofimedic 7. Otra mejora que hemos incluido en Ofimedic es la posibilidad de generar un archivo de intercambio de datos con determinados aparatos para que puedan enviarle la lista de pacientes. Me explico. Puede ser que tengan conectados en su consulta determinados aparatos a los cuales necesitan informarles acerca de qué pacientes se han movido a dicho aparato. Esto es porque estos aparatos en cuestión lo que necesitan es tener información de los pacientes que van al aparato. Con el fin de no tener que introducir de nuevo en dicho aparato los pacientes, Ofimedic, dado que conoce qué pacientes van a ir a dicho aparato, lo que hacemos es que generamos un archivo para que ese aparato distinto los pueda leer y a partir de aquí los identifique y no tengamos de nuevo que introducir los datos en dicho aparato. Bien, hay un de los datos del paciente. Para ello lo que hemos hecho y tienen que ver siempre si los aparatos en cuestión aceptan una lectura de este archivo, que es un archivo estándar con un formato estándar, que luego veremos. Lo primero que tenemos que hacer en Ofimedic es determinar qué aparato es. El aparato en cuestión, nosotros podemos tener una cita de cualquier tipo de cita. Voy a crear una cita aquí en la agenda yo para, yo qué sé, Martín. Alguno habrá, si no busco, y elijo yo aquí Jaime Martínez, por ejemplo. Bien, Jaime Martínez en su ficha de filiación, que este es de ejemplo, bien, como veremos, tenemos un número de historia, que es el que le identifica, y tenemos el sexo, si es hombre o mujer. Bueno, este paciente lo tenemos aquí guardado, voy a decirle que no, pues va a grabar una franja, que no lo voy a guardar, bien, ya lo tengo aquí guardado. Y este paciente, ¿cómo yo sé que este paciente lo voy a enviar al aparato? En este momento aún no lo sabemos, pero lo podemos saber porque nosotros podemos moverlo a una consulta del aparato en cuestión. Como saben, en Ofimedic podemos determinar que los pacientes se puedan mover a la sala de espera o lo que los pacientes los podemos mover a un consultorio determinado. El consultorio que elijamos va a ser el aparato en cuestión para que cuando movamos este consultorio a ese aparato en cuestión lo que haga sea generar ese archivo. Si yo ahora me voy, por ejemplo, a este paciente de aquí y lo muevo al aparato, que nosotros queremos que se registre el archivo, lo que hará será generar ese archivo. ¿Cómo lo hacemos? En primer lugar, lo que tenemos que hacer es indicarle al sistema qué aparato es el que necesita crear el archivo y por otro lado necesitamos indicarle también qué nombre de archivo va a tener y dónde queremos generar ese archivo. Pues lo que hacemos sería, nos iremos a la agenda, iremos a la opción de consultorios. En consultorios veremos que podemos generar tantos consultorios donde vamos a atender al paciente. Uno de ellos va a ser el que queremos, el que va a ser el aparato que lo vamos a enviar a ese aparato para que ese aparato reciba los datos. Yo tengo aquí un consultorio creado a modo de ejemplo que lo llamo aparato y veremos que aquí tenemos estos dos campos nuevos. Uno es el nombre del archivo, es decir, qué archivo, qué nombre vamos a generar. Yo lo he llamado lista.txt porque genera un archivo del tipo txt. Pero igual el programa del aparato en cuestión necesita leer un archivo que no se llame lista, sino que se llame el nombre que quieran. Con lo cual aquí podemos poner el nombre que deseemos. Y luego le vamos a poner una ruta, que la ruta al fin y al cabo lo que hace es nos dice dónde de nuestra red, de nuestro ordenador, vamos a dejar dicho aparato. Con lo cual en el momento de guardarlo, ¡pum!, ese archivo se generará en esa ubicación. Bien, ahora vamos a guardarlo y ya lo tenemos. Cuando yo elija a un paciente y le digo, mira, Monse acaba de llegar, pues la muevo a la sala de espera. Bueno, con el fin de que sepamos qué pacientes están en la sala de espera y cuáles no. A Jaime lo voy a mover a sala de espera. También, pues lo muevo a sala de espera para que sí yo sé qué pacientes están en la sala de espera. Y ahora yo le digo, Jaime lo voy a mover al aparato en cuestión. Ahora internamente, bueno, él me dice que esto porque no lo tengo configurado, lo tengo en dicho aparato. En este momento, ahora el sistema lo que hace es que me genera ese archivo. Si yo voy a ver la carpeta donde yo le he dicho que voy a tener ese archivo, veremos que en dicha carpeta ya ha generado un archivo que se llama lista. Este archivo, cuando yo lo abra, tiene una estructura determinada, con lo cual me está informando de los pacientes que yo he enviado al aparato. Como yo ya había enviado otro, me sigue apareciendo el otro que tengo, con lo cual lo voy a hacer aquí más pequeño
para que veamos que yo tengo ya los dos pacientes que previamente había movido al aparato. Es decir, me aparece aquí el paciente de Montse Ruiz Roca porque ya lo había movido al aparato y el paciente Jaime Martínez porque lo acabo de enviar al aparato. Es decir, él cada vez nos va enviando todos los pacientes que yo tengo supuestamente en el aparato. Este archivo lo crea con una estructura que es la estructura estándar que leen muchos aparatos en cuestión, mucha aparatología, donde veremos que aparece una variable que es la V2, el nombre del paciente, aquí nos va a llegar el número de historia del paciente, aquí nos llega su fecha de nacimiento, aquí nos llega si es hombre o mujer, como veremos, y aquí nos llega el identificador de la cita. ¿Por qué? Porque luego posteriormente podemos analizar que él ya sabe a qué cita corresponde, con lo cual podríamos estudiar posiblemente más adelante procesos inversos, es decir, que nosotros vayamos al aparato a recoger la información almacenada de la cita, que esto aún no la tenemos. En resumen, es tan sencillo como configurar en administración el aparato al cual vamos a enviar los datos y le vamos a indicar que este aparato queremos que el archivo de WordList, que estas son las famosas listas de trabajo, bien, lo vamos a llamar con un nombre y va a estar en una ruta, y cada vez que movamos el paciente a dicho aparato, lo que va a hacer va a ser generar ese archivo. Tan sencillo como esto. Esta mejora la tienen disponible en la versión 7.5.5 de Ofimedic.